sea esto, quiero seguir trasladando, ¿verdad? El principio que el pueblo de Israel pasó por campamentos. Y cada uno de los campamentos por los cuales pasó el pueblo de Israel trae una enseñanza. La Biblia dice en Números 33, verso 1, estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a las jornadas por mandato de Jehová. Ya usted ve acá en el versículo 2 que Dios le dijo a Moisés que escribiera estas salidas. Usted sabe que Egipto es figura del mundo, del sistema, de la esclavitud, que el desierto es figura del peregrinaje y que en este momento nosotros estamos en ese peregrinaje camino a Canaán, a nuestra tierra prometida, ¿verdad? Camino a Canaán. De alguna manera, usted sabe que hay una Canaán terrenal, hay una Canaán espiritual y también, ¿verdad?, hay una Canaán celestial. Por lo tanto, así como hay una Sión celestial, Sión terrenal, Sión espiritual, usted en la Sión espiritual, usted, ¿verdad?, va camino a la Sión celestial. De igual manera, este ángulo es que nosotros vamos de tránsito a nuestra tierra prometida, que es estar eternamente con el Señor. Llama la atención, y voy rápido en esta parte porque esto ya lo dije el miércoles, ¿verdad?, que estas salidas tenían que registrarse, que Dios estaba interesado en que todo el peregrinaje del pueblo del Señor, desde la esclavitud hasta la tierra prometida, quedara registrado para nuestra enseñanza. Principio también importante acá en este versículo 1 es que el Señor nos mira como nosotros no nos miramos. El Señor sacó a un grupo de hombres que eran agricultores, pastores de ovejas, ¿verdad?, constructores de viviendas en paja, en adobe, en barro, y el Señor los mira como ejércitos cuando salen. Es decir, Dios nos mira como nosotros no nos miramos. Eso es un principio importante. Y el Señor dice que escriban las cosas desde su principio para nuestra enseñanza. Verso 3 dice, de Rameses salieron en el mes primero, porque recuerda usted que el pueblo de Israel estaba ubicado en Egipto, en un lugar que se llamaba Gosén, que era lo mejor de la tierra. En Gosén, cuando en la tierra había tinieblas, en Gosén había luz, que eso es figura también de que, hermanos amados, en el tiempo en que Faraón con los egipcios estaban recibiendo, dice la Biblia, los golpes, los azotes de las plagas, 3 de las 10 plagas el pueblo de Israel las tuvo que pasar. 3, la plaga de la sangre, la plaga de las ranas y la plaga de los piojos. Estas plagas representan la plaga de la sangre, nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestra administración, ¿verdad?, al alma, todo lo que nosotros tenemos que aprender enfocado en el dominio propio. La plaga de las ranas, que dice la Biblia que son, en el libro de Apocalipsis, que son espíritus que llevan confrontación y que llevan pelea, y que de alguna manera las ranas entran por las ventanas, entran por las puertas, se suben en las camas, que representa aquellos, ¿verdad?, aspectos de santidad, como se estaba bien profetizando acá, de santidad, de pureza, de inmoralidad, que debemos nosotros también como iglesia vencer. Tercer punto, la plaga de los piojos, que tiene que ver con el ataque a la autoridad, a la cabeza. Por eso que la iglesia de Cristo, antes que de alguna manera venga el tiempo tribulacionario, tienen que aprender templanza, dominio propio, tienen que aprender santidad y vivirla, y tienen que recuperar la autoridad de alguna manera sacerdotal para poder llevar a nuestras familias al Señor. Luego comienzan las 7, ¿verdad?, las 7 plagas restantes que representan tribulación y gran tribulación, y el Señor dice, a mi pueblo lo voy a tener en Gosén para separar mi pueblo del que no es mi pueblo. Y cuando tinieblas cubran la tierra, sobre ti amanecerá la luz. Por eso cuando habían tinieblas sobre la tierra, Gosén tenía luz, que es figura de la iglesia, que cuando tinieblas cubran la tierra, la iglesia de Cristo, la novia amada, va a resplandecer en la luz porque va a estar con el Señor, y espero que usted también participe ese día glorioso. Dicho sea eso, en el tránsito, ellos estaban en Gosén, en Ramsés, lo que significa que ellos tenían provisión, tenían abundancia,
tenían, ¿verdad?, iluminación, tenían fuentes de agua no contaminadas y tenían la protección del Señor. Pero habitaban en cautividad, ahí todavía habitaban en cautividad. Recuerde por favor usted el ángulo de la cautividad, que en periodo de cautividad la gente, en vez de reprender los demonios y reprender los espíritus inmundos, los educa. Suena chistoso eso, pero en realidad los educa. ¿Por qué? Porque se acostumbra a tener mal carácter, se acostumbra a vivir con la inmoralidad, se acostumbra a vivir con la mentira, con el robo, con el engaño, la soberbia, el orgullo, se acostumbra a vivir con todo esto. El anhelo de Dios es que tú no te acostumbres, sino que tú lo reprendas, lo eches fuera, ¿ok? Pero estaban aún en cautiverio. Y cuando salen ya, dice la Escritura ahí, que a los 15 días del mes primero, el segundo día de la Pascua, salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios, mientras enterraban a los egipcios, a los que Jehová había herido en muerte de entre ellos, a todo primogénito también había hecho Jehová juicios contra sus dioses. Como información también adicional a esto, poniendo, ¿verdad?, estableciendo las bases, es que cada una de las 10 plagas buscaba vencer a cada uno de los 10 dioses egipcios que ellos tenían. Es decir, el Señor quería vencer a aquellos que tenían de la fertilidad, aquellos que tenían de la productividad, aquellos que el Nilo que bendecía las aguas, el que tiene que ver con el ganado, con los cielos, etcétera, etcétera. Dios quería herir a cada uno de ellos para demostrar que Él era por sobre todos los dioses que estaban sobre la tierra. Avanzan y el primer campamento con el cual tiene que enfrentarse el pueblo de Israel se llama Sucot. Salieron pues los hijos de Israel de Rameses y acamparon en Sucot. Y Sucot significa tienda, significa cobertura, significa tabernáculo, significa en otro ángulo significaría también sombra. Es decir, que Sucot implica las enseñanzas que nosotros debemos aprender cuando tenemos una vida de tienda. Ya usted sabe que en la Escritura habla de Esaú, que representa Edom, y Edom, dice la Biblia, que era un hombre de campo, era un hombre, ¿verdad?, velludo de campo, que representa a aquel hombre que está ligado, ¿verdad?, a la carnalidad, a la vida mundanal, hermano amado, a la vida de contaminación, pero no una vida de santidad y de cuidado. Pero la Biblia habla de Jacob, que Jacob era un hombre de tienda, habitaba en tienda, y los que habitan en tiendas son bendecidos con las promesas de Dios. Dios bendice sus casas, Dios bendice sus hogares, y todo ese proceso es de formación. Eso lo dije en breves palabras el día miércoles. Por eso le dije que en la tienda se forman los hijos de promesas. Ahí está lo que le estaba diciendo, Génesis 25 al 27. Y en la tienda debe haber también estabilidad, que es cuando los padres no toman su función y les desbaratan su casa, su hogar, no hay principios, no hay enseñanza, etcétera, etcétera, etcétera. Solamente tratamos esos dos, y la verdad que no quiero hablar hoy día de las tiendas, quiero hablar del siguiente campamento, pero hubieron varios que no traté. Este me lo voy a saltar, este también me lo voy a saltar. Bueno, se lo voy a leer, sí. Que en la tienda debemos tener cuidado de lo que hablamos. Dice la Biblia que el pueblo murmuró en sus tiendas. En la tienda debe haber aceite, porque recuerde usted que la Biblia dice que las vírgenes prudentes debían adquirir aceite en las tiendas. El Señor le dice, adquieren aceite en las tiendas. Es decir, ustedes tienen que tener tiendas con aceite, su casa tiene que tener evidencia del Espíritu Santo. En la tienda debe haber santidad. La Biblia dice que Lot llevó sus tiendas hasta que habitó en Sodoma, algo también que se estuvo hablando, profetizando hace poquitito acá. Quizás detenerme en este también, que sería importante. En la tienda debe haber doctrina. No es el tema de hoy, no quiero abordar hoy este tema, pero no quiero tampoco dejar en el aire algo que para mí es importante. Y para Dios, lógicamente, mayor. Hechos 18, versículo 2, dice la Biblia, allí encontró un judío llamado Aquila, originario del Ponto, recién llegado de Italia con su mujer Priscila, porque Claudio había decretado que fueran expulsados de Roma todos los judíos
se unió a ellos. ¿Quién se unió? Pablo. Y como eran de la misma profesión, en alguna traducción también diría del mismo oficio, se unió a ellos. Y juntos trabajaban y eran fabricantes de tiendas de campaña. Mire qué interesante el oficio. Quiere decir que de alguna manera Aquila, que era, ¿verdad?, el varón, y Priscila, su esposa, tenían un manto sobre ellos magisterial. Y cuando uno tiene un manto magisterial, lo que tiene que hacer en medio del cuerpo de Cristo es tratar de llevar a la iglesia a edificar. Generalmente, hermanos amados, en la tarea, ¿verdad?, apostólica del apóstol Pablo, el apóstol Pablo tenía una asignación apostólica, pero claramente con un manto magisterial. No todo apóstol tiene los mismos tintes. Hay apóstoles que tienen un manto inspiracional, evangelístico, profético. Hay otros apóstoles que tienen un manto, ¿verdad?, más pastoral. Hay otros apóstoles que tienen un manto magisterial. Cada función y cada funcionario apostólico, por decirlo, en su asignación va a fluir de acuerdo a los tintes, de acuerdo a las asignaciones que Dios le da. No por nada al apóstol Pablo le dicen el arquitecto. El arquitecto, hermanos amados, que lo establece en las cartas, ¿verdad?, en las cartas apostólicas. Son 14, si no me equivoco, cartas que escribió, ¿verdad?, el apóstol Pablo, que entregaban luz de lo que era la doctrina. Algo que tiene que entonces estar en nuestras tiendas es la doctrina. Tener, ¿verdad?, una sana doctrina es tan importante para poder edificar nuestra casa y edificar nuestra familia. Usted no se va a perder por doctrina, porque la doctrina nos salva. La Biblia dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que esto es don de Dios. Pero si usted no tiene una doctrina sana, usted se extravía. ¿Se entiende? Y al extraviarse se puede perder. O sea que, aunque no te salva, te ayuda a permanecer en la salvación. Por eso que la Biblia nos dice a nosotros que debemos cuidar nuestra salvación. Debemos cuidar nuestra salvación. Por lo tanto, en la tienda nuestra tiene que haber doctrina. Tiene que haber doctrina. Tiene que haber doctrina en nuestra casa. Una de las enseñanzas de Sukkot, de la tienda, es que tiene que haber doctrina. No podemos administrar nuestra casa sin la doctrina del Señor. No podemos. La Biblia dice esto: no recibas a nadie en tu casa que no tenga la doctrina de Cristo, porque si tú lo recibes, participa de los mismos pecados de aquel. Por ejemplo, usted no puede abrir la puerta de su casa a cualquier persona. Ahí también hay un argumento válido. También dice la Biblia que debemos recibir a los mensajeros de paz, aquellos que nos son enviados. Cuando yo no recibo un enviado, no recibo al que lo envió. Pero tiene que haber, ¿verdad?, un orden. La Biblia habla de esto y dice: he oído rumores que hay en medio de ustedes gente que no ha sido habilitada para ejercer cierta función y la están haciendo. Quiere decir que todo se tiene que hacer decentemente y con orden. La doctrina es tan importante en nosotros porque en el tiempo del fin se va a batallar con vientos de doctrinas. En la Escritura sería ya para otro tema, quizás, no sé, para cuando el Señor quiera, se pueda hablar de eso. Pero recuerde usted que en la Biblia está la doctrina de Balaam, de los Nicolaitas. Esa doctrina a mí me parece bien interesante porque fíjese que la marca Nike, sin hacerle publicidad a nadie, significa aquel que vence y conquista. Porque viene de una raíz griega que significa Nikao. Cuando tratan de generar esta marca, establecen esta marca como aquellos que son vencedores, deportistas, pero conquistan. Esta marca, ¿verdad?, Nike, que viene del derivado Nikao. La doctrina de los nicolaitas tenía que ver también con aquella persona que se decían vencedores, pero estaban derrotados. Es como aquellos que siempre viven en victoria, siempre cuentan de sus victorias, de todo lo bueno, todo lo saben, todo lo ganan, todo lo aplican. Hermano, ¿cómo está, hermano? Bien, hermano. El otro día estuve hablando con el arcángel Miguel, estuve tomando tecito con el apóstol Pedro, hermano, el perro me ladra, los árboles me florecen, todo le va bien. Pero es una doctrina nicolaíta. Nicolaíta, ¿por qué? Porque está, hermano, vendiendo una apariencia que no le entran balas, que no necesita de nada, y eso es peligroso, ya lo vamos a ver.
en la doctrina de los saduceos, que no creían en la resurrección, que no creían, ¿verdad?, en ángeles, los fariseos, etcétera, etcétera, etcétera. Disculpen que me voy rápido en esto, pero no voy a hablar de esto hoy, solamente estoy poniéndole alguna semillita ahí en el corazón. De ahí usted sigue, ¿cómo se llama? Buscando. Ahí pone tiendas y va sacando ahí enseñanzas. La doctrina es importante. Amén. En las tiendas tiene que haber justicia. En la tienda no puede haber codicia, querer cosas que Dios no nos ha dado a nosotros. No pueden haber mezclas. En las tiendas tienen que haber, ¿verdad?, límites. Qué importante es que en la tienda tienen que haber límites. Es decir, que se respeten cada uno de los lugares, pero también se aparte nuestra vida de la iniquidad. Amén. Eso es importante. ¿Y qué más le dejo ahí como regalito de la tienda? Para que también lo guarde en su corazón. Ningún mal te alcanzará, ni plaga alguna tocará tu tienda. Que el Señor guarde tu tienda, guarde tu casa, guarde tu hogar, guarde tu familia. Con verdad, esas 5 manifestaciones de cobertura. Que el que habita, ¿verdad?, bajo el abrigo, la cobertura de abrigo, morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿verdad? Diré al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él me guardará del lazo del cazador. Ahí usted va a encontrar figuras de sombra, de cobertura, abrigo, alas, plumas, escudo. Va a encontrar usted los 5 ministerios aplicados a la protección sobre tu vida. Así que el Señor guarde tu vida de que ninguna plaga toque tu casa, tu tienda, tu hogar. Amén. Amén. Entonces hoy día te quiero hablar, examina tu campamento, parte 2. Y ahí aparece la fecha correcta, domingo 8 de julio 2018. Amén. El siguiente campamento sobre el cual el pueblo de Israel llega y avanza es el campamento Etam. Dice la Biblia, salieron de Sucot y acamparon en Etam, que está al confín del desierto. Ahí es interesante poder también tomar una figura linda. Salieron de Sucot. ¿Qué significaba Sucot? ¿Qué más significaba? Cobertura. ¿Qué más significaba? Sombra, tabernáculo, ¿cierto? Quiere decir cubiertos. Y dice la Biblia, salieron de Sucot y acamparon en Etam. Mire la figura interesante. Lo que, en otras palabras, lo que está diciendo, salieron de la cobertura, dejaron de estar protegidos y acamparon en Etam, que está al confín del desierto, es decir, en la etapa final del desierto. Qué interesante esto, porque usted y yo, ¿verdad? Más usted que yo, porque yo soy amigo del novio, pero usted es iglesia. Usted está transitando, ¿verdad?, en el desierto, camino a la tierra prometida, y está viviendo en este tiempo en el confín del desierto, a las puertas de que el Señor llame por ti como la iglesia novia, amada, esperada. Y como estás en el tiempo final hay batallas del tiempo final. Hay batallas que se van a dar en este tiempo final para el cual nosotros tenemos que estar preparados. Pero me interesa, ¿verdad?, analizar entonces este campamento con la ayuda de Dios, acompañado, ¿verdad?, de su atención, porque Dios trae enseñanza para ti en este día. Entonces miremos que curiosamente Etam significa propias fuerzas, mis capacidades. Y yo le decía a mi hermana Cindy, en la mañana estuvimos orando, y me preguntaba ella, me decía, mi pastor, ¿sabe qué? Me gozo tanto de la guía del Espíritu Santo. ¿Por qué le digo yo? Porque fíjese que un día estaba en mi casa orando y Dios me mostró que usted venía a visitar mi casa. Y yo le dije a mi marido, así fue, ¿verdad? Yo le dije a mi esposo, amor, mi pastor va a venir. Nos va a venir a ver, va a venir a estar con nosotros, va a traer bendición. Y nos irá a llamar, y quedaron con esa inquietud. Nos irá a llamar y ya llegar de sorpresa, no lo sé. Pasa ese sueño y yo vengo aquí el domingo y digo, hermanos, vamos a ir a visitar las casas de ustedes. Y la hermana dice que sintió una confirmación y dije, eso es. Dios nos va a venir a visitar
de parte de Él, en alguna familia, en algún matrimonio, algún delegado, nuestro pastor o alguien más. Pero eso fue lo que Dios nos mostró. Y yo le dije, claro, que Dios va guiando y va guiando y va guiando. Entonces, otras cosas más que le confirmaba. Entonces yo le comentaba a ella que en la mañana estuvimos orando acá, y cuando estábamos orando, yo me dedico, ¿verdad?, a orar, pero también voy escuchando lo que van orando mis hermanos y voy confirmando también lo que van orando. Y dentro de la oración, Señor, dice un hermano, y empieza un momento de quebranto importante en la oración y dice, dame fuerzas, necesito tus fuerzas, Señor, mis capacidades, Señor, mis fuerzas. Y yo le digo, parece que alguien le contó que hoy día el Señor va a hablar de eso. ¿Cuántos saben que el mero jefe de la iglesia no es el pastor, sino que el Señor? Claro, el Señor es quien manda en su iglesia. Él dice lo que se habla, Él dice lo que se predica, Él guía a su pueblo, a su iglesia. Nosotros somos meros servidores, mayordomos, administradores de lo que le pertenece al Señor. Por lo tanto, hermanos amados, hoy te quiero hablar de que cuando tú te sales de Sucot, corres el peligro de confiar en tus propias fuerzas, en tus propias capacidades. Qué tremendo es esto, ¿ah? Que hoy por hoy hay mucha gente que batalla con esto. O lo haces tú o lo hace Dios. O confías en que Dios te va a dar la victoria o la quieres alcanzar tú. O confías en que Dios va a solucionar tus problemas o los quieres solucionar tú. Hay gente que dice, sí, yo quiero que Dios me ayude, pero con freno de mano. ¿Sabes lo que pasa cuando dice con freno de mano? Quiere decir que no quieren perder el control. Hay gente que no se da cuenta cuando tiene, hermanos amados, aún rasgos de áreas que tiene que administrar. Por ejemplo, usted le pregunta a un hermano, ¿usted es orgulloso? No. Otro puede decir sí. Pero usted le pregunta a alguien, ¿a usted le gusta que las cosas salgan bien? Sí. ¿Le es fácil trabajar con más gente? La verdad que a veces prefiero hacer las cosas yo. Lo que tiene que ver entonces es que esa persona es autosuficiente. Y la persona que es autosuficiente busca el perfeccionismo en todo. Cuando algo no le sale tan perfecto o cuando quedan descubiertos como que pareciera que algo hizo mal o algo no le quedó, se desespera, no le gusta, porque pierde el control de lo que quería hacer. Pero la autosuficiencia también está en la familia del orgullo. La arrogancia, la soberbia, hermanos amados, la autosuficiencia son parte de la misma familia. Entonces, qué importante es ver que hay mucha gente que le dice, sí, yo quiero confiar en que Dios me va a ayudar, pero siguen con el freno de mano. Voy a ver hasta dónde puedo ir, hasta dónde voy a avanzar, y no confía en la ayuda del Señor, sino que confía en sus propias fuerzas. Y hay mucha iglesia hoy por hoy que confía en sus propias fuerzas, en sus propias capacidades. Etán significa tu propia fuerza. Personas que van huyendo, hermanos amados, de Egipto, de la esclavitud, de la atadura, y van camino en su peregrinaje, pero no confían de todo corazón en el Señor, porque todavía tienen áreas de su vida que no las han entregado a Dios. Es fácil decir de labios que usted confía en el Señor, pero usted lo tiene que demostrar. Es fácil hablar de fe, pero usted tiene que demostrarlo. Es fácil hablar de cosas que usted puede decir, no, yo hice esto, y hice acá, pero otra cosa es, como el dicho chileno, pues, hermano, otra cosa es con guitarra. O sea, que alguien diga, yo hice esto, pero muéstrelo. Si la Biblia dice, yo tengo fe, muéstrame por medio de tus obras tu fe. Entonces, hay que llevar, hermano amado, a evidenciar que verdaderamente estamos nosotros confiados y confiando en el Señor. ¿Ok? Entonces, hermanos amados, hay varias cositas, pero fíjese que quiero partir, ¿verdad?, con este párrafo y con este concepto tan importante
con una luz que quiero que usted la acompañe, ¿verdad? En 2 de Crónicas 26:16. Voy a tomar unas espiguitas de acá y vamos a seguir, ¿verdad? Hablando acerca de este tema. 2 de Crónicas 26, verso 16. En adelante, dice la Biblia: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Mire qué tremendo ahí, qué tremendo. Mas cuando ya se hizo fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Es decir, adquirió sus propias fuerzas, creció y luego se rebeló contra Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras el sacerdote Azarías, ¿verdad? Y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, quien era el rey de turno. Le dicen los sacerdotes, Azarías y estos 80 sacerdotes valientes, le dicen: no te corresponde a ti, Usías. Hágase la idea, hermanos amados, que Usías había crecido tanto en sus fuerzas que ya pensaban que él podía hacer lo que él quería. ¿Eso le suena familiar? A gente que de repente crece tanto que después piensa que no le tienen que dar cuenta a nadie. Peligroso es cuando alguien no tiene a alguien a quien darle cuenta. Es bueno darle cuenta a alguien. Es bueno que alguien te mida. Ya lo va a aprender usted. Estamos ahí partiendo, estamos calentando motores. Pero es bueno hacerlo. Porque el orden a nosotros nos va a alinear y nos va a hacer mejorar para Dios. Ahora aquí veo que se pusieron contra el rey Usías, aquel que creció en sus propias fuerzas, pero creció en sus propias fuerzas y se enalteció para su ruina. Una de las cosas también que se manifiesta en crecer para las propias fuerzas es con un apetito de fama. Un apetito de fama es querer hacer su nombre, es crecer en sus propias fuerzas. Mire qué peligroso es esto. No te corresponde a ti, verso 18 de 2 de Crónicas 26, Usías, el quemar incienso a Jehová. En otras palabras, le está diciendo: tú eres rey. Nosotros somos los sacerdotes. A ti te llamaron a algo. A nosotros nos llamaron a esto. No quieras meterte en nuestra asignación. Nosotros respetamos la tuya, tú respetas la nuestra. Qué importante es aprender entonces el principio de la ubicación. ¿Cuántos desubicados hay acá? ¿Cuántos ubicados hay? Amén. Qué importante es aprender de eso. El quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria esto delante de Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, dice la Biblia, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente. Oye, qué tremendo es esto, porque fíjese algo, que el sacerdote tenía que tener una placa, ¿dónde? En la frente. ¿Y qué decía esa placa? Santidad a Jehová. Es decir, que en otras palabras, los sacerdotes vinieron ante Usías y le dijeron: no te corresponde a ti quemar incienso, sino a nosotros, con una tremenda placa en la frente que decía Santidad a Jehová, y que Usías estaba mirando. Por otra parte, el rey, con el incensario en la mano, dijo: igual lo voy a hacer, y le brota no santidad en su frente, sino lepra. Ahora, esto es tremendo, porque también en un ángulo, también la frente tiene que ver, hermanos amados, con la parte, ¿verdad? La parte frontal
de lo que tiene que ver también con nuestro rostro. Y fíjese también que podría tomarse en algún ángulo también como los pensamientos con lepra, los pensamientos carnales. Él pensó en sus propias fuerzas, podía hacer lo que quería porque ya había crecido. Es como cuando, hermanos amados, es como cuando mire, hay hijos que de repente los padres con mucho esfuerzo le pagan los estudios. Se sacrifican, trabajan, se queman las pestañas para poder ayudar a sus hijos que tengan estudios. Su padre será albañil, será carpintero, será algún profesional, lo que sea. Pero eso implica que con esfuerzo trabajó para que sus hijos tuvieran algo. Cuando los hijitos entran a estudiar, se encuentran con un mundo completamente diferente al que ellos habían conocido. Y si no tienen el corazón bien ubicado, porque miren, hermano, cuando un joven llega a la universidad y está sentado ahí, y de repente empieza a escuchar al catedrático que empieza a hablar de trigonometría, de astrología, de leyes, de finanzas, de qué. Lo primero que piensa el jovencito, mi papá no sabe nada. Mi mamá no tiene idea. Podrá pasarle por la mente. Pero si el joven no tiene el corazón bien ubicado, se puede engrandecer, enaltecer para su ruina y menospreciar a sus padres. Y la Biblia dice, hay generación que se avergüenza de su padre y a su madre no bendice. Qué tremendo, hermanos amados, puede llegar a ser eso. La falta de honra. Cuando, hermanos amados, los padres no tienen las capacidades. Escúchenme bien, nosotros alguna vez somos de una versión a lo mejor un poco más antigua, más perfeccionada, diría yo. No más antigua, más perfeccionada. ¿Se fija? Escúcheme bien. Yo le pregunto a la gente antigua acá, no voy a avergonzar a nadie, pero ¿alguien de los que está antiguo acá era bueno para las matemáticas? ¿O es bueno para las matemáticas? Nos faltó a Baldor aquí, al hermano Rodrigo. ¿Cómo le enseñaban a usted las matemáticas antes? ¿Ya? O con el ábaco, con poroto, ¿verdad? Con cuestión, ya. Y cuando el papá le estaba enseñando, 8 por 8, y usted, ¡ta! 9 por 9, ¡ta! 6 por 6, ¡ta! 5 por 4, ¡ta! Y usted respondía. Y así, máquina, porque en la antigüedad le enseñaron a ocupar. Pero hoy día le pregunto a usted a los muchachos, ¿cuánto? 8 por 8. Espérame, voy a sacar la aplicación. Creo que tengo una app. Hermanos amados, ya casi no piensan, sino que va todo. Por eso que digo que somos versiones perfeccionadas. Pero escúcheme algo. Pero hay cosas que los muchachos hoy día saben que los más antiguos no saben. Entonces cuando el jovencito está en esta época y sabe internet, y sabe, hermano amado, todo lo que tiene que ver con las redes sociales, y sabe, no sé, codificar. Yo veo a los muchachos allá atrás, cuando yo le digo, pastor, que usted tiene que hacer esto en el computador. ¿Pero qué le digo? Tienes que codificar acá, y que me voy a venir en la fuente madre, y me voy aquí a codificar. Y yo le digo, wow, a ver, calmémonos. Entonces le digo aquí, ¿sabes qué? Oscar, Marcelo, Francisco, hazlo tú, por favor. ¿Qué tienen que hacer ahí? Sí, listo, perfecto. ¿A ti aprendiste todo esto? Sí, ¿qué estás estudiando tú? No, informática, en codificación. Ya, hazlo tú mejor, ya. Hazlo tú. Yo te predico, tú codificas esto, ya. Entonces empiezan ellos a meter cálculo aquí el asunto y hacen las transmisiones y hacen todo el cuento y lo hacen bien porque lo aprendieron, pero son hijos de una casa espiritual. Entonces están ubicados entendiendo que cada cual es su función. Pero cuando los niños no están bien ubicados, pueden crecer en sus propias fuerzas para su ruina. Porque empiezan, hermano, papá, ¿tú sabías hacer esto? No, no tenía idea. Y con el conocimiento se empiezan a envanecer y empiezan a humillar hasta en sus propios diálogos a sus padres. ¿Me estoy dando a entender o no? Con argumentos, con razonamientos, con su conocimiento. Escuchen, hay gente que es muy fantoche. Hay gente que vive mucho de apariencia. Recuerdo yo una época que estaba yo en una empresa
una empresa que trabajaba cerca de la fotocopiadora y todo lo demás. Quizás ya no sé, yo creo que sí está. Pero estábamos acá y tenía un compañero de trabajo que, hermano amado, con suerte sabía cosas. De hecho, nosotros sabíamos más que él. Y no lo digo de soberbio. Pero nosotros sabíamos más que él. Pero él todos los días llegaba y fíjate lo que hacía este bandido. Llegaba y se iba al computador antes que leer lo demás y se ponía a leer el diario. Una buena práctica leer las noticias, ¿verdad? Pero se dedicaba a buscar algo rebuscado. Entonces empezaba a buscar las páginas hasta que encontraba algo rebuscado. No sé, porcentaje del IPSA hoy día subió acá, la bolsa de comercio quebró en Wall Street, y empezaba a leer. Y cuando agarraba algo rebuscado, lo destacaba, lo leía y cerraba y se iba donde los demás compañeros. Y le decía, oye, ¿tú leíste hoy día acerca del IPSA y la bolsa de comercio que quebró? Y el otro decía, no, tú no sabes nada, le voy a conversar con alguien más culto. Y lo iba a mullar todos los días. Pero no sabía nada. Hermano, es como cuando alguien no sabe y va y aprende algo así y lo agarra como su caballito de batalla. Porque si yo le pregunto a usted algo, usted puede saber de muchas cosas, pero no las sabe todas. Le aseguro que hay alguien que sabe más que usted en alguna área que usted no sabe. Entonces, ¿cuál es el consejo de eso? Take it easy. Camina su paso, tranquilo. Pero cuando usted crece para su ruina se puede enaltecer. Entonces, cuando uno crece en sus propias fuerzas, puede pensar que puede hacerlas todas. Yo veo acá, hermano amado, hoy día no veo a Juan Sebastián, seguramente venía en la mañana. Pero yo veo acá a Alex, a Juan Sebastián, a las niñas que cantan. ¿Para qué voy a entrar yo a inventar aquí? A ver, pasa el micrófono, hoy día voy a cantar yo. A ver, dame el do. ¡La! Si no. Yo canto bien, pero se escucha mal. Yo no puedo inventar en algo que no sé, que no me fue dado. Pero el problema es que cuando alguien crece en sus propias fuerzas para su ruina, crece y piensa que puede hacer de todo. No, porque ese no es el espíritu del cuerpo. En el cuerpo, todos los miembros del cuerpo tienen distintas funciones y la Biblia dice que los miembros que no se ven terminan siendo los más relevantes. Así que dígale al que está a su lado, no te duermas. Recuerda aquí, yo lo veo. Si usted se me duerme, yo me voy a bajar de aquí y voy a ponerme al lado suyo, para vergüenza vuestra lo digo. Se llenó de ira. Ponga atención, en su ira le brotó la frente. Y miró al sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en la frente, y le hicieron salir apresuradamente del lugar, y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Algo que al Señor aborrece es alguien enaltecido. Cada vez que alguien se quiera elevar a una posición que Dios no lo quiere tener, Dios se va a encargar de bajarlo. Fíjese algo, Dios es especialista en bajarle humos a la gente. Así que mejor camina tu paso. Si Dios te quiere en algún lugar, Él se va a encargar de llevarte. Pero usted no se adelante, porque lo pueden bajar. Mejor que Dios lo promueva. Entonces él salió apresuradamente porque Dios lo había herido. Así el rey fue leproso. Ponga atención, así fue el rey leproso hasta el día de su muerte. Fue leproso hasta el día de su muerte. Y la Biblia dice en el libro de Isaías, en el capítulo 6, que, hermanos amados, el año en que murió el rey Usías, el rey leproso, dice la Biblia que Isaías recién vio al Señor. Es decir, que mientras no muera la lepra en ti, no vas a ver las cosas gloriosas que Dios te quiere mostrar. Ni tampoco vas a tener una revelación del pecado. Porque Isaías no tenía una revelación del pecado hasta cuando vio al Señor. Y cuando vio al Señor dijo, ¡ay de mí! Porque soy hombre pecador, un hombre inmundo de labios que habita en medio de un pueblo sucio. Sintió la confrontación. ¿Por qué? Porque vio al Señor. Es decir, que una de las evidencias que alguien se ha encontrado con el Señor es que tiene una conciencia de las cosas que tiene que cambiar.
Cuando alguien no tiene ningún análisis, hermano amado, sobre sí, sobre su campamento, no, yo estoy aquí, no tengo nada que cambiar. ¿Tú te vas al Señor? Sí. Yo creo que el 99% yo me voy. Mi respeto. Predíquenos usted. Hermano amado, porque todos nosotros tenemos que ir limpiando, descontaminando, purificándonos día a día. Si la Biblia dice que el que esté limpio, ¿qué dice? O sea, decir que no hay límite, tiene que seguir limpiándose. Entonces, no te enaltezcas. No confíes en tus propias fuerzas, en tus propias capacidades. Si Dios te ha permitido crecer, pon ese crecimiento bajo la cobertura santa de Dios, para que Dios lo ocupe conforme a su gracia, con humildad, con dirección. Amén. Solamente eso, hermano amado, para introducirnos, ¿verdad? Al primer análisis. ¿Ok? Entonces vamos. Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, wow, diga conmigo, ¡ay! Dígalo fuerte, ¡ay! Porque tú dices, yo soy rico. Un mensaje a la iglesia de la Odisea, a una iglesia que era arrogante y autosuficiente. ¿Ok? En una ciudad opulenta. Le dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Diga conmigo, no tengo necesidad. Eso es lo que decía esta iglesia. De ninguna cosa tengo necesidad. Diga conmigo, y no sabes. Que no sabían. Y el Señor le dice, muchas gracias Rita María de Medellín. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y esto se lo dice con amor. Porque, hermanos amados, pastor, ¿sabe qué? Me pasa esto, me pasa aquí, me pasa allá. Yo le digo, hijo, mira, tienes que cuidar esto, cuidar esto, cuidar esto, cuidar esto. Esto es importante. Y yo le digo, ¿te gusta que te diga esto o te molesta? No, pastor, por eso yo le pregunto. Me parece bien. Entonces aquí le dice, por tanto, verso 18, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ok, un mensaje a una iglesia arrogante, autosuficiente, en una opulenta ciudad. El Señor le entrega este mensaje. Asia se había resistido a la cobertura apostólica. Pablo dice, Asia me abandonó. Pero luego el apóstol Juan cubre Asia y Dios lo ocupa para mandarle mensajes a todas las iglesias en Asia. Mire qué interesante, cuando dice este diseño, y Juan el apóstol es el comisionado apostólico para poder exhortar a todas las iglesias del Asia Menor y a la Odisea que estaba, ¿verdad?, en este lugar y que tenía este corazón que el Señor dice, no sé si eres frío, no sé si eres caliente, eres tú tibio, te voy a vomitar. Y te voy a vomitar porque tú dices que no, de ninguna cosa tienes necesidad. Es decir, que aquel que no se hace parte del cuerpo, lo vomitan. Mira al que está al lado suyo y dígale, te necesito. Dígale con un corazón santo, ¿verdad? Porque el joven está al lado de una señorita y le dice, te necesito. Dígalo con, ¿dónde está la chiporra? Le faltó la chiporra. Si hubiese estado al lado de la chiporra, te necesito. O sea, con un corazón santo, ¿verdad? Te necesito, hermano amado, hermana amada. Porque es importante. No puede decir porque yo no tengo nada, no necesito de nada. Entonces aquí el Señor entrega esta corrección. Entonces dice, porque tú dices, diga, ¿quién dice?
¿Quién dice? La iglesia de la Odisea. Porque tú dices, le dice el Señor. Recuerde que estamos analizando el campamento de Etam. Y el campamento de Etam significa tus propias fuerzas, tus propias capacidades. Porque tú dices, yo soy rico. Me he enriquecido. De ninguna cosa tengo necesidad. Qué interesante es esto. Ahora, por favor, ponga atención en lo que le voy a transmitir. Esa palabra rico, en la palabra griega es plusios, que significa abundado. Porque tú dices que estás abundado. Pero viene, hermano amado, de la raíz que significa riqueza, dinero, posesiones. En otras palabras, le está diciendo, porque tú solamente tienes un enfoque material y dices que estás abundado porque tienes dinero, posesiones, riquezas y no sabes que eres pobre. Wow, ¿qué le está diciendo el Señor? Tú estás confiando en tus propias capacidades porque dices tengo un buen pasar, tengo patrimonio, tengo casa, tengo auto, tengo estudios y no sabes que eres pobre. Iglesia, escúcheme bien lo que le voy a decir. Ni su dinero, ni sus posesiones, ni sus autos, ni sus bienes, ni sus títulos profesionales, ni su magíster, ni su posgrado, hermano amado, le va a asegurar que le va a ir bien en el sistema. Porque no son tus capacidades, es la gracia de Dios en ti. Es un acto de locura pensar que por nuestras capacidades tenemos lo que tenemos, somos lo que somos. Por la gracia de Dios somos lo que somos. No podemos pensar, hermano amado, que son nuestras capacidades. No debemos pensar de esa manera. El Señor le dice, tú dices que eres abundado, ¿por qué? Porque tienes solamente cosas materiales. Luego el Señor le dice que él se había enriquecido, ¿en qué? En lo material. Pero aquí la iglesia de la Odisea se la manda, hermano amado, tira la pelota fuera del estadio con este comentario. Porque de ninguna cosa tengo necesidad. Y esa palabra necesidad es jereia. Y esa palabra jereia significa no tengo la necesidad. No necesito provisión de nada. Mire qué tremendo. Nadie me puede proveer lo necesario. En otras palabras, estaba diciendo que él no necesitaba nada. Y una de las implicaciones de esta palabra, jereia, es la palabra jiraomai, que significa pastar. No necesito pastar. ¿Qué tremendo es esto? Porque el pastor es el que te lleva a pastar. Y cuando alguien dice de nada tengo necesidad, está diciendo no tengo en mí el pensamiento de que alguien me pueda proveer lo que yo necesito, propias capacidades. No necesito pastar, no necesito que me pastoreen, no necesito que me enseñen, no necesito que me eduquen, que me transmitan algo, no lo necesito. ¿Usted ha escuchado gente así? ¿Ha visto gente que dice, no, eso yo lo sé? No, yo lo sé. No, yo lo sé. No, qué lástima que tengan que volver a ser discipulado, cosas que yo sé. Un corazón enaltecido para sí, para su ruina. ¿Por qué? Porque cada vez que tú vas a la palabra es una fuente inagotable de vida. Una fuente inagotable de vida. Y el Señor le dice, tú dices esto, tú dices esto, tú dices esto, tú dices esto, pero yo tengo algo que decir para contigo. No son tus capacidades, porque tú no sabes. ¡Wow! Así que tú dices esto, perfecto. Yo te voy a decir ahora algo, le dice el Señor. Tú dices que no necesitas nada. Tú dices que tienes todo.
Tú dices que tienes todo lo que necesitas. La abundancia de la vida del hombre no consiste en tener muchas cosas. No es esa la abundancia. Dios te quiere abundar en otras cosas. Cuando alguien escuchó el año de la abundancia, pensó, esta es la nuestra. Aquí nos va a llegar, hermano, amado, dinero hasta por la tapa. Qué peor error. Si cuando nosotros estamos predicando en la iglesia de Cristo, estamos predicando que el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, en paz y gozo. Y que buscando el reino de Dios, todas las demás cosas el Señor las añade. Qué peor error tener una mente tan material, tan banal, tan vacía, pensando, hermano amado, que la paz, el gozo y la alegría, hermano amado, está en la abundancia de cosas materiales. Hermano, las cosas materiales vienen y van. Y hay gente, hermano amado, que se enreda tanto en los negocios de la vida que se vuelve, hermano amado, una persona que empieza a acaparar, pero nunca disfruta nada. No disfruta nada. Ahora le dice, no sabes. ¿Quién no sabe? Tú que dices rico, no, estás equivocado. Eres un desventurado. Es decir, no tienes bienaventuranza en tu vida. No sabes que no eres una persona dichosa. Le estaba diciendo el Señor en otras palabras. Por eso, ¿qué fue lo que tú dijiste recién cuando te acercaste aquí al púlpito? ¿Qué es lo que el Señor te mostró? Que el Señor estaba pesando los corazones. Ocupaste una palabra. ¿Sí? Estaba pesando los corazones. Por eso le digo delante Cindy lo que estamos hablando, porque mira, el hermano no tiene idea de lo que uno va a predicar, lo que viene de parte del Señor, pero el Señor le muestra esto. Y casualmente, la palabra desventurado ocupa como aquel que es pesado en balanza. Ahí podría usted decir, chan, chan. Porque mire, usted no sabía. Él no sabía. Dios sabía. Pero Dios te estaba profetizando de algo que el Señor en un momento más te iba a hablar. En otras palabras, estaba preparando tu corazón. Ahora mire, esa palabra desventurado viene de la palabra talaiporos, que significa un derivado de alguien que no logra soportar la prueba. Alguien que es considerado dentro de sí una persona que no logra soportar, equivale a una balanza, como sosteniendo pesas, pero también se deriva mediante la idea de alguien perforado en la prueba. Alguien perforado en la prueba. En otras palabras le está diciendo, tú que dices que eres rico, que te has enriquecido y que ninguna cosa tienes necesidad, no sabes que esas capacidades y esa propia fuerza tuya no te sirve. Porque no eres bienaventurado, no eres dichoso. Lo que le estaba diciendo es, porque en medio de la prueba no has logrado soportar los procesos y en el examen de tu vida puesta en balanza, no tienes el peso suficiente porque no logras retener lo que Dios te está enseñando. En otras palabras, está diciendo, un desventurado es aquel que no logra aprender las enseñanzas de Dios en los procesos. Y cada vez que lo miden, cada vez que lo prueban, cada vez que lo están midiendo, sale defectuoso porque está perforado. Una persona perforada, pastor, es una persona profana. Una persona profana es una persona que está taladrada, es una persona que no logra retener la bendición de Dios en su vida. Hay mucha gente que tiene áreas profanas en su vida. Por eso que recibe bendición en el culto, Dios le habla en el culto, se goza en el culto, pero cuando sale del culto y va camino a su casa, hay peleas, hay discusiones, hay provocaciones y le arrebatan lo que el Señor le sembró en su corazón o lo drena, lo va perdiendo, lo va perdiendo, lo va perdiendo, no lo logra retener. Es una persona que realmente es un desventurado, no ha logrado mantener lo que Dios le entrega en los procesos. Escúcheme bien, todos los procesos son para nuestra enseñanza. La Biblia dice en el libro de Romanos, en el capítulo 8, que para los que aman a Dios,
todas las cosas nos ayudan a bien. Es un acto de necedad decir que las cosas que yo he pasado en nada van a repercutir. Escúcheme bien. No, lo que pasa es que yo me divorcié porque era el propósito del Señor. No sea mentiroso, hijo del diablo. Eso es una mentira. No, lo que pasa es que Dios tuvo una tentación porque Dios estaba probando mi corazón y me fui a meter con la luchita. No sea sinvergüenza. Usted se metió con la luchita por carnal. Diga las cosas como son. Y la persona que dice, no, lo que pasa es que yo me divorcié porque era parte de un proceso del Señor. Mentira, eso no fue parte de un proceso del Señor. El divorcio viene por la dureza del corazón de los hombres. Cuando los hombres no quieren, hermano amado, ponerse bajo la sombra formadora de Dios, su corazón endurecido dice, ¿sabes lo que pasa? Es que ya siento que no te amo. Siento que ya no es lo mismo. ¿Por qué? Porque su corazón se endureció. ¿Y con qué se endurece el corazón? Con la falta de comunión, la falta de oración, los malos tratos, el corazón endurecido, no poner mi voluntad para que Dios haga su voluntad en mi vida, no rendir mi corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, hay un gran pero en esto. Dios se va a valer aún de nuestros errores si nos volvemos a Él, de sacar una enseñanza positiva para nuestra vida. Es decir, no es el propósito de Dios que tú fracases, pero como te ama, aún del fracaso, Dios va a sacar una enseñanza para poder edificar tu alma, para que aprendas algo en medio del dolor, en la escuela del dolor, pero tienes que aprenderlo. Pero si tú no lo aprendes, eres un desventurado. Pasaste, hermano amado, el Niágara en bicicleta y no aprendiste nada. O sea, hermano, si usted pasa pruebas, si usted pasa lucha, si usted pasa adversidad, en algún momento Dios está esperando, ya mi hijo, ¿aprendiste la lección? Hijo, ¿sacaste algo limpio de esto? No. Ay, qué lástima, qué lástima. Vas a tener que esperar otro proceso. ¿No aprendiste? Vas a tener que ser evaluado, pesado. Ahora, eres un desventurado. Mire las palabras lindas que le dice ahora. Eres un miserable. Qué tremendo, hermano. Yo no sé si usted se sentiría cómodo con este tipo de mensaje. Que usted sabe que tengo una palabra de Dios para ti. Eres un desventurado miserable. Por favor. No me lo diga, amigo, por favor, tan fuerte, por favor. Póngale un pollito de bálsamo en su comentario. Pero el Señor, hermano, porque nos ama, nos está diciendo esto. Pero esa palabra miserable viene de la raíz que significa lastimero. Alguien digno de conmiseración o lástima. Y mire, curiosamente, está muy ligado y dice la Biblia, tú dices que eres rico, pero yo digo que eres pobre. Tú dices que tienes todo, pero yo te digo que tú no tienes nada. Y mire qué interesante es esto, porque fíjese algo que es tremendo. Como tú eres pobre, no tienes ninguna capacidad en ti para poder adquirir una riqueza que solamente proviene de Dios. Con todo el dinero que tú tienes, con toda la riqueza que tú tienes, con todas las posesiones que tú tienes, con todo el bienestar social que tú tienes, económicos, y con todo tu estatus que tú tienes, no eres rico, eres pobre, porque solamente la riqueza verdadera proviene de Dios. Por eso que yo no estoy de acuerdo con el cántico esto que dice, aunque en esta vida no tengo riquezas. Mentira. ¿Quería alguien? Falso, falso, falso. ¿Por qué? Porque en esta vida usted sí tiene mucha riqueza. Porque si tienes a Cristo, lo tienes todo. Y la Biblia dice que Él se hizo pobre para que con su pobreza, dice la Biblia esto, tú fueses enriquecido. ¿Cómo digo? Yo no tengo nada. Soy rico porque tengo al Señor dentro de mí. O sea, soy un hombre enriquecido, pero con la riqueza de Dios. Pero dice, desventurado, miserable, pobre.
una persona que confiaba netamente en sus fuerzas, en sus capacidades. O sea, yo no necesito que me pastoreen, no necesito que me hablen, no necesito que oren por mí, yo no tengo necesidades, yo no tengo ningún problema. Si me vienen a cobrar algo, lo pago. No, yo no tengo problema, Usted necesita esos libros de autoayuda, usted necesita que ir a la iglesia, a ese grupito de personas de buena energía, de buena vibra. Yo no necesito de eso. Fuchi. Claro, porque ellos piensan que son ricos, pero no saben que eres pobre. No saben que es pobre. Y aquí el Señor le dice, eres pobre. Y esa palabra pobre, eres mendigo, eres pordiosero. Denota mendicidad absoluta o pública. Es decir, no te das cuenta que en ti obra un espíritu de mendigo, pero no lo estás viendo. Y mire qué interesante lo que es tener un espíritu de mendigo, porque hay mucha gente en nuestra sociedad que tiene este espíritu activo. Por eso que hay mucha gente en la sociedad que reclama por cosas gratis. ¿Usted conoce ese tipo de gente? Todos se lo tienen que regalar y hacen protestas para que le regalen las cosas. Quiero salud gratis, quiero estudio gratis, quiero casa gratis, quiero auto gratis, todo lo quiero gratis y que me lo paguen los que tienen. Un espíritu de mendigo. Un espíritu, hermano amado, de mendicidad pública o privada, pero la tiene. Y en la antigüedad había gente que el Estado, permítame decirlo así, el Estado hermano amado, los sentenciaba a que fueran mendigos toda la vida. Y les confeccionaban mantos para que fueran mendigos, túnicas de mendigos. Entonces, a todos los que eran ciegos, a todos los que eran pordioseros, a todos los que estaban en las calles, el Estado les ponía túnicas, unos mantos, pero eran distintivos de ser mendigos. Pues la gente cuando lo miraba con esos mantos, los reconocía como mendigos. Bartimeo tenía estos mantos, el que estaba en el piso, 38 años, tenía estos mantos, los paralíticos tenían estos, la gente que era mendiga, escúcheme bien, el cojo que ponían a la puerta llamada de la Hermosa, sus familiares los iban a poner todos los días a la puerta para que mendigara. Entonces el Señor le estaba diciendo al rico que era mendigo, porque no se daba cuenta que necesitaba de un milagro. Escúcheme bien, el ser pobre, hermanos amados, es una consecuencia de algo. La gente que tiene un espíritu de mendigo es una consecuencia de algo. No está enfocado en si tiene casa, si tiene auto, si tiene trabajo, si tiene sueldo. El tener un espíritu de mendigo es más que eso. Porque hay gente que tiene y está tacaña y siempre quiere que le den. ¿Por qué? Porque tiene un espíritu mendigo activo. Aún teniendo, vive como mendigo. Y eso es peligroso. Porque está en el escalafón de ser un desventurado miserable. ¿Pero por qué? Porque confía en sus capacidades. Hay gente que dice, vamos a hacer esto. Y dice, tengo 5,000 pesos, pero si los doy después no voy a tener. Nunca practica fe. Nunca practica fe. Nunca la practica. ¿Cuándo vas a ver la provisión manifiesta de Dios si nunca crees? Siempre te limitas a una estructura de autocontrol. Yo no estoy diciendo, hermano amado, que no es bueno administrar. Yo no estoy diciendo que no es bueno tener un orden. Yo lo digo, yo lo hago, lo practico. Pero también te digo que para poder ver la mano de Dios en áreas que tú necesitas, tienes que practicar fe. No sabes que eres así. Desventurado, miserable, pobre, ciego. Una persona ciega. Esa palabra griega tuflos, que significa opaco. Qué tremendo. Una persona ciega es una persona opaca. Alguien que sea de la rama artística acá. ¿Tenemos algún artista en medio de nosotros? ¿La quién? No le digas Barbie ni Barbarita. El otro día le dije, Barbarita, Bárbara, mi pastor. Mi respeto. ¿Qué es el color opaco? ¿Cómo se ve? ¿Es un color gris oscuro? El color opaco no brilla.
pierde la luz y el brillo. Qué tremendo, ¿ah? O sea que el ciego le están diciendo: opaco, perdiste la luz, perdiste el brillo. No tenés ni un brillo. Ay, vamos, no le decía: oye, te pillaron, pues, compadre. Fíjese algo: ser opaco, perder el brillo, perder la luz. Entonces le está diciendo: tú eres opaco, tú eres ciego, tú no ves los colores de la vida. No logras disfrutar el regalo que Dios le dio a la humanidad por medio de Cristo. Tú no lo logras ver, no logras darte cuenta que la dicha, la plenitud más grande es tener a Cristo en tu corazón, que la felicidad más grande está encapsulada en los pequeños detalles y que no necesitas un montón de cosas para ser bienaventurado, porque si tienes a Cristo, lo tienes todo. Den un fuerte aplauso al Señor por eso. No sea opaco. Disfrute, hermano amado, la vida, la gracia que Dios le entregó. Hay gente que no ve, hermano amado, que es ciego, opaco, como nublado. Dice la Biblia acá, en el griego original, esa palabra tuflos, opaco, pero dice nublado, pero dice ciego físicamente o ciego mentalmente, una ceguera mental. Es decir, que en su mente no logra tener abiertos los ojos del entendimiento. Y como no tiene abiertos los ojos del entendimiento, no logra ver las cosas que Dios le está poniendo delante de él. Ay, hermanos amados, esto es muy parecido. Dice: no hay peor ciego que el que no quiere ver. O sea, hermanos, hay cosas que están a la vista, pero hay gente que no se da cuenta. Y no se da cuenta porque no la quiere ver solamente. Opaco, no logra ver en colores. Todo lo distorsiona porque es una enfermedad de la mente. Se lo voy a decir aunque lo estoy preparando. Pero hay un concepto que se llama la distorsión de la realidad, que es una enfermedad mental. Cuando la gente distorsiona la realidad, eso es muy cercano a este ciego opaco. Cuando unas personas distorsionan la realidad, al distorsionar la realidad, que es una enfermedad, bien digo, natural y también espiritual, la gente suele ver todas las cosas que le ocurren de acuerdo a su ángulo, o de acuerdo a lo que piensa. Si un ofensor como un ofendido tienen un problema de distorsión de la realidad, nunca se van a poner de acuerdo, porque el ofensor siente que tiene él la razón y el ofendido siente que él también tiene la razón. Y cuando alguien les quiere orientar, ninguno cede. ¿Por qué? Porque tienen un problema en su mente, son ciegos en su mente, distorsionan la realidad. Cuando hay gente que distorsiona la realidad, dice: nadie me quiere, todos me odian. No, lo que pasa, pastor, que estuve en esta iglesia y nadie me quería, me fui a otra, nadie me quería, me fui a otra, nadie me quería. ¿El problema era la iglesia o el problema era el hermano? El hermano, porque son problemas de distorsión de la realidad. Al igual como el espíritu victimario, hay gente que tiene espíritu victimario, siempre le están haciendo daño. Usted no puede tener ese espíritu en su vida. Que el Señor lo saque de tu vida. Una ceguera mental, pero dice la Biblia, este nublado. Y fíjese que la Biblia, si quiere me acompaña el joven del piano. Y por favor actívele el piano desde que suba, si no va a estar 15 minutos aquí tocando en silencio. Cuando dice nublado, póngame atención, cuando dice nublado, me acuerdo que la Biblia dice: no podrá compartir el pan consagrado del Señor ningún sacerdote que tenga ceguera, que tenga joroba, que tenga mano quebrada, pie quebrado, que tenga testículos magullados, que tenga costras, que tenga ojo nublado. No podrá compartir el pan del Señor. En otras palabras, está diciendo: tú eres ciego,
perdiste el brillo, perdiste la luz, no logras ver lo que está puesto delante de ti y por esta ceguera no vas a poder ejercer un sacerdocio coherente y correcto en tu vida. Hay muchos padres y hay muchas madres que se han cegado y por eso no son buenos padres ni son buenas madres, porque su ceguera no les permite compartir el pan consagrado a sus familias. Desnudo. Y esa palabra dice, no sabes que eres desnudo. Es la palabra, hermano, despojado. No sabes, ni has logrado darte cuenta que te han despojado de mí. Porque escúcheme algo, este mensaje se lo está entregando el Señor a su iglesia. No a gente mundana, a su iglesia. Le está diciendo, tú, hermano, que te estás congregando, sientes que tú eres la guinda de la torta. Porque tú eres rico y de nada tienes necesidad. Entonces, escúcheme algo. Hay gente que dice, Señor, manda empresarios a tu iglesia. Y el Señor puede mandar empresarios a su iglesia y tacaño, ¿de qué sirve? Oramos para que Dios te prospere a ti, pero que ponga en ti un corazón dadivoso. Porque hay gente que sabe que en la casa del Señor se dan necesidades, pero aún así, hermano amado, tienen un corazón avaro, un espíritu mendigo encriptado. Como confían en sus propias fuerzas, no diezman, no ofrendan. ¿Saben por qué confían en sus propias fuerzas? Porque ellos dicen, sumando y restando no me alcanza, entonces no puedo dar a Dios. No puedo dar. Entonces no se han dado cuenta de que los han despojado. Yo te aconsejo, compre oro refinado en fuego para que seas verdaderamente rico. Yo te aconsejo que tengas vestiduras blancas para que puedas vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, para que unges tus ojos con colirio, para que puedas ver, para que tengas una visión coherente. Y esa palabra para que puedas ver también implica guardar. En otras palabras está diciendo, yo te recomiendo, yo te aconsejo que no busques tener solamente cosas materiales. Mejor compra oro refinado a fuego de mí, para que seas verdaderamente rico. Y escúcheme bien, en la Biblia el oro significa santidad, la plata significa redención, el bronce significa juicio. Y cuando dice compra oro, le está diciendo busca la santidad de mí, para que verdaderamente seas vestido. Porque si tú eres vestido, no tendrás problemas de ver tu desnudez. Le estaba diciendo el Señor, yo sé que tienes desnudez en ti. Qué tremendo es esto. Ahora le está diciendo el Señor, yo reprendo. Ahora esa palabra reprendo es yo redarguyo. Yo te convenzo. Miren lo importante que es cuando dice el Señor te reprenda. Porque la gente, hermano amado, toma malos conceptos. ¿Por qué? Por una mentalidad inflada por las tinieblas. Entonces la gente toma el reprender y el castigo como algo malo. Yo castigo a todos los que amo. Estas son palabras del Señor. Entonces, hermano amado, la palabra castigo casualmente viene de la palabra griega paideuo, que significa entrenar, educar, aprender, disciplinar. Entonces yo le pregunto a usted, ¿por qué la disciplina se toma como algo malo? ¿Por qué la gente cuando dice, no, lo que pasa es que el hermano está en disciplina? La gente, ¿qué habrá hecho el hermano? ¿Por qué se toma como algo malo la disciplina? Te voy a decir algo. La disciplina, la reprensión, la corrección, aún el castigo de Dios
es una de las medidas más grandes de amor que Dios tiene para sus hijos. Porque la Biblia dice que si Él no te ama, no te corrige, no te castiga. Agradece a Dios cuando Él te pone la frisca. Cuando te estás desviando y te pone impedimento. Cuando cometes un error y te toca pasar la dura. Pero aún así, a pesar de todas las cosas, la gracia de Dios te tiene en su mesa, te tiene en su casa. El que tú estés aquí, a pesar de tus propios errores, es que la corrección divina te ha hecho bien. El que te corrijan es una demostración de amor. Cuando te dejan ser y no te dicen nada, hermano amado, no es tanto, hermano amado, tan relevante. Es mejor cuando te dicen, ¿sabes qué? Hiciste esto mal. No quiero que lo hagas así. Yo quiero hacer esto contigo. Esto es lo que espero de ti. Porque te están enseñando, te están corrigiendo. Y eso es una demostración del amor grande de Dios. Yo a los que amo los corrijo. A veces la corrección incomoda. A veces la corrección molesta. A veces la corrección te llega en una etapa espiritual que a ti no te agrada. Hay algunas personas que el arrebatamiento les va a caer en un momento incómodo. Porque van a estar cerrando un negocio, toda la vida aprobado. Están firmando un negocio ultramillonario. ¡Oh, no! El chiporro casándose. Está a un pie de la tierra prometida y de repente va a darle el pie. ¡Oh, no! Hay gente que le puede caer mal ese día porque usted se ríe, pero hay gente que le va a pillar no en una condición espiritual adecuada. Estarán dos en un campo, uno tomado, el otro dejado. Dos en la cama, uno tomado, otros en el molino, uno tomado y otro dejado. El arrebatamiento te puede caer en un momento inadecuado. Por eso que el Señor te dice, mejor sé celoso y arrepiéntete. Mejor sé celoso y arrepiéntete. Porque el Señor quiere que tú le ames. Amarás a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. No habites en el campo de Etam, donde confíes en tus propias fuerzas y capacidades para alejarte del Señor, sino con esas fuerzas inviértela en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores, y dile al Señor, aquí te sirvo con todas mis fuerzas, con toda mi alma, con toda mi mente, y mis días son para ti. No, lo que pasa es que ahí fuiste al templo a trabajar, fuiste a perder el tiempo, hoy fuiste un viernes, hoy fuiste un sábado, fuiste un domingo, porque son pobres, desventurados, ciegos, desnudos. Pero tú estás en la casa del Señor amándole con todo tu corazón, porque estás comprando oro refinado a fuego y estás viendo con una unción de colirio en tus ojos. Entonces estás viendo la bendición donde otros no la ven. Ámale con todas tus fuerzas. Marcos 12:33. Y amarle con todo el corazón. El mismo principio en el Nuevo Testamento. Ámale con todo el entendimiento y con todas tus fuerzas. Algo, hermanos amados, que veo yo, escúchenme bien lo que le voy a decir. Es un pecado no amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Es un pecado faltar al servicio en la alabanza, en la adoración, por cansancio.
Porque quiere decir que todas tus fuerzas se las das al sistema, pero no eres capaz de esforzarte por las cosas de Dios. Quiere decir que estás pecando porque le puedes estar amando con tu mente, le puedes estar amando con tu alma, pero no le estás amando con todas tus fuerzas. Fíjese algo que de repente yo le digo al hermano, porque yo sí soy, hermano amado, preocupado. Yo miro y yo veo que algo me falta, de los que ya voy ubicando y voy conociendo. Yo te pregunto, ¿no te vi? ¿Sabes lo que me dice? Ay, pastor, es que estaba tan cansado que me quedé dormido. Digo, qué lástima. El otro día tiré una broma a una niña. ¿No te veo en la iglesia? No, pastor, es que en invierno no voy, en primavera sí voy. Y yo le dije, dígale eso a su jefe y la van a despedir. Entonces no es un tema de la época, es un tema, hermano amado, del corazón. ¿Cómo será servir a Dios en Alaska? ¿Cómo será servir a Dios ahí? ¿No se servirá? ¿Se acuerda cuando la pastora Miriam se fue al sur recién y había un día lluvioso que le tocó? Tenía que ir a trabajar y llamó, ¿se trabaja hoy día? Le respondieron, what? Are you crazy, girl? In the job now. Y ella le dijeron, pues, tú, aquí en el sur de Chile, la lluvia no es problema. Si no trabajáramos cuando llueve, no trabajaríamos nunca. Porque usted sabe que para el sur de Chile la lluvia es algo, o sea, claro, o sea que puede ser, es un tema de mentalidad. Ay, Señor, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. No lo puedes hacer con razonamiento. A la sombra del Hesbón, los que huyen se detienen por falta de fuerzas. Porque fuego salió de Hesbón y llama de en medio de Sejón, y consumió las sienes de Moab y la coronilla de los hijos revoltosos. Casualmente la palabra Hesbón significa inteligencia o razonamiento. A la cobertura del razonamiento, los que tienen que ser arrebatados se detienen por falta de fuerzas. En una traducción de la palabra Moab que encontré en la Biblia dice salió de su padre. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que volver a nuestro padre porque de nuestro padre salimos. Quiere decir que, hermanos amados, los que se ponen bajo la sombra de Hesbón del razonamiento se detienen porque tienen una mente muy carnal, muy humana. La Biblia dice inflados por su mente carnal. Entonces aquel que tiene una mente humana que no ve la riqueza en las cosas divinas se va a quedar. No va a participar del arrebatamiento. El domingo pasado le dije que antes de participar del arrebatamiento vas a tener que tener testimonio de haber agradado a Dios. No es lo mismo que Dios camine contigo a que tú camines con Dios. No es lo mismo. Tienes que querer caminar con Dios. Enoc, hermanos amados, Dios, hermano amado, caminó con Enoc 65 años. Vivió 365 años Enoc. A los 65 años tuvo Matusalén. Y caminó Enoc con Dios 300 años. Y los 300 en la medida de los arrebatados. ¿Sabe por qué? Porque 300 metros de longitud tenía el arca de Noé. La medida de los que son arrebatados. La medida de la adoración, 300 monedas entregó la mujer del frasco de alabastro. Qué tremendo. La medida de los que van a ser victoriosos, 300 valientes ocupó Gedeón para la batalla. O sea que el 300 nos habla a nosotros de arrebatamiento. Fíjese que el 300 es el valor numérico de la palabra chin. Y la palabra chin habla del corazón.
Quiere decir que si nosotros, hermanos amados, no ponemos nuestro corazón para Dios, nuestro razonamiento no nos va a permitir irnos con el Señor. Ahora mire, casualmente en la mañana estaban orando por esto también. ¿Te acuerdas, Cindy? Velad pues en todo tiempo, orando. ¿Qué dice? Ay, hermano amado, ¿ve que es importante que las fuerzas estén en Dios? Porque si no están en Dios va a estar siempre cansado, agotado, depresivo, con estrés laboral, angustiado, con fatiga, desganado, desanimado, porque la obra de las tinieblas es desgastarte. Porque si te cansas no tienes tiempo para nada, ni para el Señor. Orando que tengáis fuerzas para escapar de todas las cosas que han de suceder y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Yo le prediqué hace algún tiempo, los que permanecen en pie. Pero tienes que orar para que tengas fuerzas de huir. Es decir, que los que están bajo la sombra de Esbón se detienen porque no tienen fuerzas. El razonamiento te detiene. Pero tienes que orar velando para que no te falten las fuerzas, para que te puedas ir con Él. ¿Cuántos se quieren ir con el Señor? ¿Sabes lo que ocurre con esto entonces? Es que tienes que alimentarte de la mesa correcta. ¿Sabes lo que está haciendo este pan en este día? El libro de Reyes, en el capítulo 19, verso 8, habla de Elías, que se levantó, comió y bebió. Luego, con las fuerzas de aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Escúchame bien lo que está haciendo Dios en este culto. En este culto te está alimentando con una comida que te va a dar fuerzas para que sigas caminando al monte Horeb, al monte de Dios, para que sigas en rumbo hacia el monte de Dios. Por eso es importante comer la verdadera comida. Las profecías estaban hablando de esto. Debes alimentarte de la doctrina de la palabra. Nos hace recuperar las fuerzas que vienen de Dios, comer de su mesa. El apóstol Pablo dijo: no podéis comer de la mesa de los demonios y de la mesa de Dios. No puede usted estar hoy día comiendo la palabra de Dios y en la semana estar comiendo farándula. Porque lo que tú comes es lo que tú vas a hablar. No puedes el día del culto del Señor estar comiendo, hermano amado, en la mesa del Señor, y el lunes estar comiendo chistes de doble sentido, estar comiendo farándula, estar comiendo comedias que no edifican en tu alma. Si así como te saben los personajes de las comedias, conocieran los personajes de la Biblia. No puedes estar comiendo esto porque no te edifica, porque no te ayuda, porque tu razonamiento a la sombra de Esbón te va a detener y no vas a irte con el Señor. Tienes que orar para que Dios te dé fuerzas para irte con Él. ¿Te quieres ir con el Señor? Tienes que orar para que no te falten esas fuerzas y comerte la comida que Dios te está entregando, comerte la comida que Dios te está entregando, comerte la comida que Dios te está entregando. Ay, Señor, yo necesito esa comida santa sobre mi vida. Dios nos está alimentando. Dios nos está alimentando con una comida que nos da fuerzas para ir rumbo al monte Horeb. Ay, la Biblia dice que habían algunos que se sentaban a la mesa de Jezabel a comer. Por eso también tienes que saber qué tipo de comida estás comiendo hoy. Yo le hablaba a una hermana ayer y le hablaba del pensamiento que está ocurriendo hoy día. ¿Sabe con qué quiere alimentar el Señor las tinieblas a la sociedad? Con la mesa de Jezabel. ¿Usted sabe por qué hay tanto gobierno feminista? Porque está alimentándose con la mesa de Jezabel. ¿Sabe por qué están hablando acerca del empoderamiento de las mujeres?
Porque están comiendo de la mesa de Jezabel, porque Jezabel significa la casada, pero que no reconoce autoridad. No tiene autoridad, no quiere sujetarse a autoridad. Por eso es que es, hermano amado, en la época de la restauración de las paternidades, donde estaba operando Elías, el Señor le dice: antes que venga el día grande y terrible, volveré el espíritu del profeta Elías para que el Señor restaure familias. Y la única forma, hermano amado, que Dios restaure familias es que tú vuelvas tu corazón a Dios. Si tu esposa no cambia, vuelve tu corazón a Dios. Porque si tú vuelves tu corazón a Dios, lo que tú no puedes hacer, Dios lo puede hacer. Si tu marido no cambia, vuelve tu corazón a Dios. Porque si tú no lo puedes cambiar, te aseguro que Dios sí lo puede cambiar. Pero si tú te dejas alimentar por la mesa de Jezabel, entonces te va a decir: empodérate. Mujer, empodérate. Gracias, Rita María. Empodérate. No aguantes. Escúcheme bien. Una cosa es consejería, una cosa es ilustración, otra cosa es enseñanza, otra cosa también es orientarte, pero otra cosa es que tú dejes de creer que Dios no puede hacer nada contigo, con tu casa. De aquí hasta que el Señor me lleve en su presencia, si Él no viene, te voy a seguir diciendo lo mismo. Dios tiene el poder para hacer todas las cosas que nosotros también creamos que Dios puede hacer en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia, con nuestros hijos. Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. La mesa de Jezabel es donde Jezabel tenía sentada a los siervos. Pero este espíritu de Lilith no ataca a cualquier persona, ataca a siervos. Ataca a gente que tiene realeza, gente que tiene ministerio, gente que tiene que avanzar. Empiezan a prostituirle, empiezan a dañarle, empiezan a carcomerle, le empiezan a quitar la gracia, la virtud, le dañan el ministerio, le dañan los propósitos eternos, los desvían en el camino. Y cuando soy ciego, cuando soy opaco, como perdí la iluminación, como perdí la revelación, no me estoy dando cuenta. Entonces llevo todo lo que me está ocurriendo a un análisis racional, humano. Y no me estoy dando cuenta que estoy enfrentando una batalla espiritual y que con mis fuerzas no lo voy a solucionar. Con tus fuerzas no vas a solucionar tus problemas con tus hijos, familiares, matrimoniales, económicos, empresariales. No lo vas a solucionar. Pero con las fuerzas de Dios todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Podemos batallar si el Señor te dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para derribar fortalezas y todo argumento que se levanta contra la oposición de los pensamientos divinos. Cuando dejaste de pensar de la forma de Dios, comenzaste a acuñar en tu mente, en tu corazón, pensamientos de las tinieblas. Cuando la Biblia te dice que debes de pensar en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo justo, en todo lo digno de alabanza, para tener la mente de Cristo, quieres pensar como piensa Cristo. Y los pensamientos de Dios para ti son pensamientos buenos. ¿Saben quién daña los propósitos de Dios? Nosotros, con nuestra humanidad, con nuestra torpeza. Nosotros los dañamos. Necesita que Dios haga algo con usted, con su casa. Acérquese, hable, busque consejo, no aguante, no se calle, porque a la larga va a explotar y va a explotar mal. Pero si usted habla a tiempo en sabiduría, la sabiduría te va a ayudar, porque la sabiduría edifica la casa. Por eso la Biblia dice que la mujer necia con su mano destruye una casa, pero con la sabiduría se edifica una casa. O sea, yo no puedo pecar sesgón, razonamiento. Por eso que necesitamos consejo. Por eso que necesitamos luz. Cuando yo soy ciego, soy pobre, porque no estoy viendo el panorama completo. No estoy viendo todas las cosas que
que estar en este panorama y en este escenario. Estoy actuando como hombre. Y cuando yo actúo como hombre, me descuelgo del propósito de Dios. Por eso que en la Biblia hay hombres y hay hombres de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Se le incomoda, lo siento, pero es para usted esta palabra. Amén. El justo se aferrará a su camino y el limpio de manos aumentará sus fuerzas. El limpio de manos aumentará sus fuerzas. ¿Sabes tú que el hacer la voluntad de Dios? Por eso que le digo, dice la Biblia que el Señor comía la comida de su Padre. Porque Jesús dijo: hacer la voluntad de mi Padre es mi verdadera comida. Usted sabe que la comida del Señor le daba fuerzas para poder seguir en el camino. Que el Señor limpie tus manos. Que el Señor limpie tus manos de violencia. Que el Señor limpie tus manos de robo. Que el Señor limpie tus manos de malos negocios. Que el Señor limpie tus manos de firmas que pueden destruir tu vida. Que el Señor limpie tus manos de infringir los principios de Dios. El limpio de manos tendrá nuevas fuerzas. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas y en cuyo corazón están tus caminos. Que en mi corazón, que en tu corazón estén los caminos de Dios. Bienaventurado es el hombre que tiene en ti sus fuerzas. ¿Por qué no le dice al Señor: Señor, necesito tus fuerzas? No quiero pelear en mis fuerzas, Señor, porque me voy a cansar. ¿Alguien ha intentado pelear en su fuerza? ¿Alguien ha intentado sacar a alguien adelante con su fuerza? Tratando, hermano, más difícil. No va a poder. Se va a consumir años de su vida tratando de solucionar algo. Cuando tú le dices al Señor: Señor, quiero tus fuerzas. Bienaventurado es el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Porque cuando pasen por el valle de Baca, por el valle de lágrimas, cambiarán las lágrimas en estanque de bendición. Y bienaventurado será cuando yo tengo las fuerzas en el Señor. Yo necesito las fuerzas de Dios. Yo te pregunto en este día: ¿tú necesitas fuerzas de Dios? ¿Alguien se ha sentido cansado? ¿Agobiado? ¿Siente que de repente la carga se le hace un poquitito difícil? ¿Por qué no dices al Señor: Señor, necesito tus fuerzas? Toma un momento. Si tú estás peleando en tus fuerzas, en tus capacidades, dile: Señor, yo no puedo. ¿Por qué seguir empecinados en tratar de solucionar nosotros lo que no vamos a poder solucionar? No es con espadas, no es con ejércitos, dice el Señor. Es con mi espíritu, dice el Señor. Escúcheme bien, cuando usted confíe en el Señor, aún por las noches Dios va a pelear por ti. Aún por las mañanas Dios va a pelear por ti. Y te quiero decir algo: estamos en el año donde Dios va a pelear nuestras batallas si confiamos en Él. En quietud, en confianza será vuestra victoria. Pero si yo quiero solucionar las cosas, voy a fracasar. Yo necesito las fuerzas que Dios me puede dar. Bienaventurado es el hombre que tiene en ti sus fuerzas. El Señor da fuerzas al cansado. Aumenta el poder al que no tiene vigor. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Levantarán alas como águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Se levantarán. Termino con este versículo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto,
porque separados de mí, nada podéis hacer. No son tus fuerzas, son las fuerzas del Señor.